Un autor contemporáneo escribió en una ocasión: «Este es el mundo que nos toca vivir. Vivimos en un mundo que se especializa en producir personas despedazadas, y una vez despedazados, descubrimos que ningún poder en la tierra puede juntar los pedazos y armarlos nuevamente». El libro de Nehemías es una narrativa acerca de cosas y personas destrozadas. Va a revelarnos, detrás de escena, decepción y traición, y va a exponer una epidemia en el compromiso moral y apatía espiritual. Es mucho más que un cuento de cuna acerca de la muralla derribada que es reconstruida. Es una historia real acerca de un pueblo quebrantado, que es restaurado por un hombre común y corriente que posee un corazón humilde. Si usted se fija bien en esta biografía, descubrirá que la tinta está en algunas partes mezclada con lágrimas. Francamente, he sido apresado por la carga de este individuo. Cuando uno estudia este libro, tiende a pasar por alto la oración que se encuentra al comienzo. A mí me pasó varias veces. Muchos creyentes catalogan la oración con un bosquejo muy prolijo de 4 puntos y dicen: aquí está, oren de esta manera. La forma en que lo muestran es: primero, adoración; segundo, confesión; tercero, gratitud; cuarto, súplica. Así pasamos por alto el hecho de que este tipo de oración salió del corazón de una persona agobiada de dolor. Esta es una gran oración por parte de Nehemías, pero fue una oración efectiva al captar la máxima atención de Dios, ya que vino de un corazón quebrantado por un mundo quebrantado. Sí, su oración es un modelo para nosotros, pero fíjese la evidencia de su pesada carga y su quebrantamiento. Mire cómo en el versículo 6 él clama: «Esté ahora atento tu oído para oír la oración de tu siervo». Pasemos al versículo 11, donde dice: «Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo». 11 veces en todo el libro Nehemías implora la atención de Dios. 3 de ellas se encuentran en el último capítulo, donde Nehemías clama: «Acuérdate de mí, oh Dios». De hecho, la última frase del libro es la misma: «Acuérdate de mí, Dios mío, para bien». Son las mismas palabras de la Septuaginta utilizadas en el Evangelio de Lucas por el ladrón de la cruz, que le dice al Señor: «Acuérdate de mí». Es otra manera de clamar a Dios diciendo: «Deseo estar donde tú estás, quiero ir donde tú vas, quiero caminar donde tú caminas, anhelo pensar en ti y te ruego que pienses en mí». Nehemías era un hombre que quería desesperadamente la atención de Dios. En este libro, antes que Dios nos revele lo que hace Nehemías, Él nos muestra quién es Nehemías. Él y todos los que son como él son la ilustración viva del tipo de personas que Dios tenía en mente cuando Él dijo al profeta Jeremías en el capítulo 29 de su libro, versículo 13: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Ahora, ¿no estamos todos nosotros bajo la atenta mirada de un Dios omnisciente? Nada de esta tierra se escapa de su atención. ¿De qué habla entonces Dios al decir que Él será descubierto por aquellos que le busquen desesperadamente con todo su corazón? De la misma manera a que se refería David cuando dijo en los Salmos capítulo 119 versículo 2: «Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan». ¿Y qué quiso decir Pablo al clamar en Filipenses capítulo 3 versículo 10? «A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos». Asimismo, ¿qué quiso decir el escritor a los Hebreos en el capítulo 11 versículo 6? Que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Quién es ese hombre, esa mujer en el día de hoy que tiene esa comunión íntima, cercana, galardonadora con Dios? ¿Cómo hacemos para captar la máxima atención de Dios? Analicemos de cerca este punto. La respuesta está en el capítulo 1 de la biografía de un hombre que, un día, dejó de lado lo que estaba haciendo y comenzó a llorar sobre su condición. Antes de que Nehemías comenzara a reconstruir, se sentó y lloró por el quebrantamiento que no podía ser arreglado por ningún poder terrenal. Pero entrando un poco más en el tema, me gustaría pensar en el nombre. El nombre hebreo
Nehemías significa literalmente consuelo de Dios, y Nehemías va a vivir conforme a su nombre. Él va a traer el consuelo de Dios, el alivio de Dios, el ánimo y la condolencia de Dios. Pero también no solo su nombre, sino también su ocupación. En la última parte del versículo 11, en el capítulo 1, Nehemías nos dice que su oficio era el de copero del rey. Era la mejor persona en todo el reino para envenenar al rey, ya que estaba en su privacidad y era uno de los sirvientes más cercanos. Los enemigos del rey sabían eso y sin duda en algún momento le ofrecieron a Nehemías significantes sumas de dinero por su ayuda. Los intentos de asesinato eran moneda corriente en ese tiempo. Quizás recuerden el libro de Esther que Mardoqueo escuchó de los planes de un complot para asesinar al rey. Tal vez recuerden la historia de José, cuando él fue encarcelado por años. Mientras estaba en la prisión, un día, tanto el copero como el panadero de Faraón fueron arrojados en una celda y una investigación comenzó a elaborarse. Sin duda alguna, la investigación era para descubrir cuál de los dos era culpable de intentar envenenar al faraón. Y usted recordará que el panadero fue el culpable y lo ejecutaron mientras que el copero retuvo su puesto. Como nos dice en Génesis capítulo 40, versículo 21. Y dio éste la copa en mano de Faraón. Nehemías puso la copa en las manos de Artajerjes. Un discípulo de Sócrates llamado Xenofeno escribió: «Es de conocimiento público que el copero, al ofrecer la copa, bebía un sorbo, para que si había veneno en el vino, no se sacara provecho de ello». En otras palabras, viva el rey, pero no el copero. El copero era tal vez la persona más confiable en el círculo del rey. A propósito, este rey que Nehemías servía era el hijo de Asuero, aquel rey al cual Mardoqueo salvó la vida. Asuero moriría luego víctima de un intento exitoso de asesinato. La labor de Nehemías era más que darle al rey su bebida favorita. El libro apócrifo de Tobías dice lo siguiente de un hombre cuyo oficio era el de copero. Dice así: el copero era responsable de trabajos de administración y contaduría, como también ser guarda del anillo real. Nehemías era el asistente más confiable del hombre más poderoso de la tierra. Él vivía con el gabinete real en el palacio de Susa, el cual era el lugar de recreación para los reyes durante el invierno. El palacio y los jardines del mismo cubrían un área de más de 2000 hectáreas. Oro y piedras preciosas adornaban las estructuras. En recientes excavaciones se han hallado murales hechos con ladrillos de colores, los cuales muestran a toros alados. Nada que usted desee tener en el living de su casa en este momento, pero seguramente que habría sido algo increíble de ver. Si usted se encontraba en el Palacio Real de Susa durante el invierno, iba a ser testigo de una increíble muestra de poder y ostentación. Nehemías, como judío en un reino extranjero, logró una vida envidiable contando con amigos en el poder y seguridad financiera. Estaba a mundos de diferencia con la desolación de Jerusalén. De hecho, Jerusalén era 4 veces más pequeña que este lujoso palacio de invierno. La pequeña y asolada Jerusalén. Ahora, fíjese qué sucedió en los versículos 1b al 2. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Es esto una conversación amena? No, de ninguna manera. Él formuló 2 preguntas. La primera era: ¿cómo está la gente? La segunda: ¿cómo está la ciudad? Y sí que le respondieron. Fíjese el versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Estas no son noticias. Babilonia hizo esto hace años. ¿A qué viene la pregunta? Bueno, porque los muros estaban en construcción desde la llegada de los primeros exiliados bajo el liderazgo de Esdras. Pero Esdras en el capítulo 4 dice que la obra se detiene dado a las amenazas de los enemigos. Algunos creen que los adversarios destruyeron sectores del muro que estaban en construcción. Entonces, la pregunta de Nehemías es: ¿cómo andan las cosas bajo el liderazgo de Esdras? ¿Cómo va el muro?
Ah, sí, el muro fue destruido, la obra cesó y el pueblo se dio por vencido. ¿Sabe qué es esto? Síntomas de un corazón quebrantado. Nehemías escribe después en su libro personal en el versículo 4: Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí suceden varias cosas que podemos llamar síntomas de un corazón quebrantado o agobiado. Este versículo nos da 5 reacciones de una persona con un corazón quebrantado. La primera es contemplación. Contemplación. Dice, me senté. En otras palabras, él se tomó el tiempo para pensar y meditar las noticias que acababa de recibir. Él no oyó el reporte, sino que lo escuchó. Él escuchó todo lo que esto implicaba y sintió la angustia de aquellos que se encontraban en aflicción. Él hizo una pausa en sus quehaceres para poder escuchar bien la situación. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por alto cosas? Hay hermanos que nos comparten situaciones que están viviendo o motivos de oración y nosotros los pasamos por alto. No escuchamos. Solamente oímos, pero no escuchamos. Otra reacción de un corazón quebrantado: compasión. Dice, y lloré. De acuerdo con el Manual de Enseñanza Preescolar y Desarrollo Infantil de abril de 1999, lo más importante para un niño es aprender a confiar en sí mismo. La mayoría de los maestros coinciden en que es más importante que los niños aprendan a confiar en ellos mismos a que aprendan simpatía y preocupación por otros. Entonces, si las personas están quebrantadas, es culpa propia. No creyeron en sí mismos lo suficiente. Necesitan tener fe en sí mismos. Haga lo que haga, no despierte sentimientos de simpatía. Nehemías lloró. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por un mundo en ruinas? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Que lloramos por la situación de las personas que nos rodean, por este mundo que está siendo quebrantado, que está agonizando por esta situación. Este es un hombre con un corazón quebrantado. Tercero, él muestra interés. Dice la palabra, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. La palabra duelo significa lamentarse por los muertos. Es un profundo y triste dolor que tarda en irse. De hecho, sabemos, porque lo dice el texto, que Nehemías permaneció 4 meses en ese estado, desde diciembre, que era Kislev, hasta abril, que era Nisán, el mes indicado en el versículo 1 del capítulo 2. Entonces, por 4 meses Nehemías se lamenta y llora en su angustia. El autor E.M. Bounds dijo en uno de sus libros, son pocos los hombres en el presente que pueden llorar por las maldades y abominaciones de este siglo. Más extraño aún es encontrar a aquellos que están suficientemente interesados en el bienestar de la Iglesia para lamentarse y llorar sobre el deterioro de la religión, la disminución del poder de avivamiento y la temerosa incursión de la mundanalidad en la Iglesia. Es así. Él tuvo interés por aquello que le habían contado. Otra característica de un corazón quebrantado es concentración. Me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné. Esto no implica que Nehemías se estaba tomando un tiempo libre durante su horario de trabajo para orar. Esta palabra sí implica que él había perdido el apetito. Estaba ayunando no solo porque quería enfocar toda su atención y tiempo libre para la oración. Él estaba ayunando porque había perdido el apetito. A ese nivel llega la carga de este hombre. Por último, quinto, comunión. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hay varias palabras que se traducen orar. Esta palabra hebrea involucra rogar, involucra una profunda emoción. Es un lamento de desesperación delante de Dios, sabiendo que uno necesita oír de Dios. Al comparar la fecha mencionada en el capítulo 1 con la mencionada en el capítulo 2, podemos ver que Nehemías ayunó, lloró, hizo duelo y oró por un periodo de 4 meses.
¿Se imagina llorar, ayunar, hacer duelo y orar por 4 horas? ¿Por 4 días? Tal vez por 4 semanas. Nehemías lo hizo por 4 meses. Juan Knox, el predicador y líder de la Reforma en Escocia, solía llorar y orar en los jardines reales de la reina María Estuardo, la reina que odiaba la Reforma protestante. Aún así, ella dijo de Juan Knox que temía sus oraciones más que cualquier otra cosa en la tierra. Él solía orar en sus jardines lo suficientemente fuerte para que ella lo escuchara. «¡Oh Dios, dame Escocia o me muero!». Nehemías tenía todos los motivos para no interesarse. Él nació bajo la cautividad, nunca estuvo en Jerusalén, nunca adoró en el templo. Él tuvo una carrera excelente en Persia y, como si fuera poco, era la mano derecha del rey y su siervo más confiable. ¿Por qué razón oraría, dame Jerusalén o la muerte? ¿Por qué motivo Nehemías iría a una ciudad devastada a 1200 kilómetros de distancia, a un pueblo que no conocía y a meterse en un problema que él no lo creó? Porque él tenía la carga. Una carga dada por Dios. ¿Escuchó bien? ¿Por qué lo haría? Porque él tenía la carga, una carga dada por Dios, de hacer brillar Jerusalén y el pueblo de Dios, y de restaurar el honor y la alabanza al único Dios verdadero. Quiero mostrarle algunas lecciones cruciales. Hay 2 que me gustaría aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, si usted quiere la máxima atención de Dios, debe primero darle la máxima atención a Él. ¿Lo escuchó? Si usted quiere la máxima atención de Dios, debe primero darle la máxima atención a Él. ¿Usted quiere que Él esté disponible? ¡Qué bueno! Yo también. ¿Está usted a su disposición? ¿Quiere conmover el corazón de Dios? La pregunta es, ¿conmueve Dios el suyo? Segunda lección. Si usted quiere la máxima atención de Dios, debe estar dispuesto a recibir la máxima carga de parte de Él. ¿Lo escuchó bien? Se lo repito. Si usted quiere la máxima atención de Dios, debe estar dispuesto a recibir la máxima carga de parte de Él. Yo definiría la carga de Nehemías de esta manera: una tremenda preocupación con algún aspecto de aflicción o pecado, una convicción de que Dios tiene el remedio, una sumisión completa permitiendo a Dios utilizarle para entregar el remedio. Puesto de otra manera, usted está convencido que hay un problema y se entrega completamente a Dios para ser parte de la solución. Esa es la lección crucial. Usted está convencido que hay un problema y se entrega completamente a Dios para ser parte de la solución. Es mucho más fácil decir, Señor, haz esto. Señor, bendice a aquellos. Señor, ayúdalo. Señor, líbralo. Pero ¿qué sucedería si una voz del cielo nos contestara? De los 10 pedidos, 9 están a cargo tuyo. Esa es exactamente la aplicación que Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 2, al decir, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Nehemías va a llevar la carga de una Jerusalén devastada y una nación devastada. Donald Campbell escribió lo siguiente en su libro Nehemías, el hombre a cargo. Dios tiene una carga mientras obra en el mundo y está buscando creyentes que llevan cargas para poder obrar a través de ellos. Dios tiene una carga mientras obra en el mundo y está buscando creyentes que llevan cargas para poder obrar a través de ellos. ¿Le llama la atención que el cristiano tipo no anhele la máxima atención de Dios? Es que éste no quiere ser parte de la solución ni arreglar nada. ¿Es entonces sorpresivo para usted ver que preferimos jugar a ser religiosos por 1 hora o 2 cada domingo en vez de restaurar y reconstruir vidas quebrantadas? No sabíamos que Dios quería comenzar con nosotros. No sabíamos que Dios quería quebrantar nuestros corazones
para que veamos nuestra condición y la del mundo. No sabíamos que iba a hacernos sentir incómodos. No sabíamos que Dios iba a martillar nuestros corazones endurecidos antes de que podamos martillar las paredes. No sabíamos que al captar su atención íbamos a compartir su angustia sobre un mundo perdido. Pablo clamó en Filipenses capítulo 3 versículo 10, a fin de conocerle y la participación de sus padecimientos. ¿Está usted dispuesto a tener un corazón contrito sobre un mundo en quebranto? De ser así, usted se encuentra listo para orar, como vemos que hizo Nehemías, y al hacerlo, estará listo para captar la máxima atención de Dios. ¿Por qué no terminamos orando en este tiempo y hablamos con Dios? Me gustaría invitarlo, allí donde se encuentra, tal vez conduciendo su vehículo, tal vez en su hogar, tal vez descansando, tal vez en su oficina, donde usted se encuentre. Ore a Dios. Dígale, Dios, quiero sentir esta misma carga que sintió Nehemías. Ayúdame a observar este mundo quebrantado y convencerme de que hay un problema, pero también, Padre, ayúdame a entregarme completamente a ti para ser parte de la solución. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.